Ok, vamos a entrar de lleno a lo que es Section 4, Grammar, eh, sección 4, que es la gramática. Y nos ubicamos entonces en la página 78, Section 4, Grammar. Vamos a ver un poquito de gramática. Y aquí en esta sección vamos a ver lo que dice Rules to form the past. Reglas para formar el pasado. Y reglas para formar el pasado tenemos varias. La primera regla es de que, por ejemplo, si el verbo es open, abrir, opened con ed, solo le coloco al verbo, al final del verbo yo coloco la e y la d y ya el verbo está en pasado. Open, abrir, opened, abrí. Entonces aquí vamos a pasar a pasado estos verbos: talk, call, walk, discuss, laugh, scream, cook, look, listen y climb. Solo es de ponerle a cada uno de estos verbos la e y la d al final y ya el verbo está en pasado. Por ejemplo, talk, hablar. Entonces para que diga hablé, talked con ed. Bueno, eso sería la regla 1. Luego pasamos a lo que es la regla número 2. Aquí hay que ver si el verbo termina en y y antes de la y hay una vocal, el verbo queda igual. Es parecido a la regla número 1. Entonces si el verbo termina en y y antes hay una vocal, antes de la y hay una vocal, por ejemplo vean que en play antes de la y está la a. Entonces el verbo queda igual y le añado ed. Play, jugar, played, jugué. Necesito entonces, acá dice translate the verbs into Spanish. Aquí hay que traducir al español, que quiere decir pray, stay, enjoy, employ y play. ¿Qué quieren decir esos verbos? Y ya luego van a aplicar la regla número 2, que es igual que la número 1, solo que son verbos que terminan en y. Vean. Entonces pray es orar, para que diga oré, prayed con ed. Entonces sería la regla número 2. Y en la regla número 3 son verbos que terminan con y. Vean. Pero solo que si ustedes se dan cuenta, no, antes de la y no está una vocal, sino está una consonante. Entonces cuando el verbo termina en y y antes hay una consonante, ahí es en donde hay un cambio. La y pasa a ser i latina y luego ed. Cry, llorar, lloró, cried. Vean, dice the baby cried last night. El bebé lloró anoche. Entonces hay que pasar a pasado estos verbos. La y pasa a ser i latina. ¿En qué se diferencia esos verbos con y a estos verbos que terminan también con y? En que estos, antes de la y está una vocal. Ahí no hay cambio porque antes hay una vocal. En cambio aquí sí hay cambio porque antes de la y hay consonantes. Vean, antes de la y en cry está la r, en try está la r, en study está la d, en fry está la r y en marry también está la r. Entonces ahí sí hay que cambiar la y por i latina y luego ed. En la página 82 la tarea que hay que hacer es, dice translate the following sentences into Spanish. Van a traducirme esas oraciones al español. Por ejemplo, she played soccer every morning. Ella jugaba fútbol cada mañana. Y así me van a ir traduciendo las oraciones que están en la página 82. Pasamos a la siguiente página, página 83. Aquí hay que traducir al español. ¿Qué quiere decir? I cooked breakfast in the mornings. Como el verbo está en pasado, entonces no es cocinar, sino es cociné. Yo cociné el desayuno en las mañanas, o yo cocinaba el desayuno en las mañanas. Aquí hay que traducir también al español.
page 84, página 84, ahí está la regla número 4. Vean que el verbo termina en E. Entonces, como ya termina en E, ya solo le añado la D. A estos verbos, como terminan en E, solo le voy a añadir la D. Entonces pasen a pasado también esos verbos, solo escriban love y luego la D, save y luego la D, smile y luego la D, para pasar a pasado estos verbos. Por ejemplo, live es vivir, lived con la D es viví, love es amar, para que diga amé, loved con D al final. Y en la regla número 5 tenemos unos verbos que no solo se conforman con que tenga la E y la D, sino ellos dicen de que antes que le añadan la E y la D, hay que doblarle la última consonante con la que termine. Entonces, por ejemplo, hop termina con P. Antes de añadirle ED, le añado otra P. Shop termina con P. Antes de añadirle ED, le añado otra P. Entonces vean ustedes que hay 2P y luego ED. Entonces hay que traducir al español en esta gráfica donde dice Spanish. Y ya luego acá usando la regla número 5 que hay que doblar las consonantes. Me van a pasar a pasado esto. Entonces por ejemplo hop termina en P, otra P y luego ED. Y la regla número 6 que está en la página 86. Que si termina en T o en D el verbo, se le añade ED. Entonces want, wanted, need, needed. Es igual que la regla número 1, solo que acá termina en T y en D los verbos. Pasan a español estos verbos, donde dice Spanish, y ya luego acá usan la regla número 6, que se le añade ED al verbo. En la página 87 hay que traducir al español. ¿Qué quiere decir qué quieren decir estas oraciones en español? Y en la 88 acá no es de traducir, sino que es de que esta misma oración que está en inglés hay que pasarla a pasado. Entonces la clave es que solo voy a cambiar a pasado el verbo. Por ejemplo, want. Le añado la E y la D para que diga wanted. Y ya el resto de la oración queda igual. Entonces solo es de cambiar el verbo a pasado y el resto de la oración quedaría igual. Eso sería para esta semana. Cualquier duda me escriben al WhatsApp y es un gusto saludarlos. See you next week.